hayáis disfrutado todos de la keynote hace unos minutos y también que hayáis disfrutado de la historia de Iberia, donde, por ejemplo, Gabriel Perdiguero, el CEO de Iberia, nos ha comentado cómo Iberia ha mejorado muchísimo la agilidad en sus aplicaciones gracias a un ejercicio de modernización. Mi nombre es Miquel Llorca, soy el arquitecto de soluciones de AWS que trabaja en el día a día con Iberia, y junto con Alfredo Hilde, que andan por aquí, gracias, junto con Alfredo Hilde, que andan por aquí, vamos a hablar precisamente de eso, ¿vale? De cómo las arquitecturas orientadas a eventos son uno de los pilares fundamentales que ha utilizado Iberia para llevar a cabo esa modernización e incrementar tanto la agilidad como la resiliencia. Os voy a presentar al principio y muy brevemente qué son las arquitecturas orientadas a eventos y por qué utilizarlas, solo para que todos tengamos el mismo punto de partida. Luego hablaremos un poco de cómo escalar este tipo de arquitecturas, vamos a hablar un poco de las topologías con las que conectar los distintos sistemas y equipos y también de cómo gestionar los esquemas a escala, y luego tanto vendrán Hilde y Alfredo para contar cómo ha sido la adopción de Iberia de este tipo de arquitecturas y cómo están mejorando tanto la eficiencia, tanto la operación de la aerolínea como la interacción con los clientes con esta nueva forma de desarrollar las aplicaciones. Arrancamos entonces hablando de por qué utilizar arquitecturas orientadas a eventos. Cuando estamos desarrollando una aplicación, típicamente pensamos en sistemas síncronos porque son para nosotros más sencillos de razonar. Cuando un usuario nos pide una información es más sencillo simplemente devolverle el resultado. Son sistemas rápidos, pero también fallan rápidamente. Pongámonos, por ejemplo, en este caso que vemos en pantalla, donde un usuario está haciendo una petición o está haciendo un pedido en nuestra aplicación. El sistema principal, el servicio de gestión de pedidos, depende de otros 3 microservicios o de otros 3 servicios para devolver una respuesta al usuario. Imaginemos ahora, por ejemplo, que tenemos un fallo en el sistema de pagos, que en este caso está devolviendo un error 500. En este contexto, en este sentido, tiene todo el sentido del mundo que la transacción falle por completo, porque no tendría sentido que aceptemos un pedido para el cual el pago ha funcionado. Pero ¿qué pasa si no tenemos un fallo completo, sino una degradación del servicio? En este caso, por ejemplo, el servicio de loyalty o de fidelidad está tardando más de 10 segundos en responder. En este contexto, el usuario podría pensar que su pedido ha fallado precisamente por ese tiempo de respuesta. Entonces, aquí es donde debemos plantearnos, ¿tiene sentido que el servicio de loyalty sea una dependencia estricta para devolver esa petición? ¿Podríamos simplemente recompensar al usuario de otra manera o cualquier otra alternativa? O, por ejemplo, otros casos en los que, por ejemplo, ya hemos aceptado el pago del usuario, pero hay un ítem de los que ha pedido, por ejemplo, un determinado plato de un menú que se ha acabado. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cancelamos por completo el pedido o la transacción o lo gestionamos de otra manera? Y, por ejemplo, enviamos una notificación al usuario. Pongamos ahora otro ejemplo. Por ejemplo, en este caso tenemos un nuevo sistema, el de CRM, que es una dependencia estricta para el servicio de loyalty. Imaginemos todos los escenarios de fallo que puede introducir este nuevo componente. Entonces, con este pequeño ejemplo estamos viendo todas las consideraciones que debemos tener en cuenta desde el primer minuto que estamos desarrollando una aplicación en base a microservicios con sistemas síncronos que tienen un alto acoplamiento entre ellos. Y en este contexto es donde precisamente o empieza a tener sentido hablar de arquitecturas orientadas a eventos, en las que tenemos sistemas emitiendo y respondiendo a señales, ¿vale? O eventos, precisamente para reducir el acoplamiento entre los distintos sistemas. ¿Y qué es un evento? Pues un evento no es más que una señal de que un sistema ha cambiado y tiene unas características muy claras y definidas. Los eventos ocurren en el pasado, son inmutables y responden a un esquema que de alguna manera define el contrato implícito entre el productor y el consumidor. Y típicamente serían un mensaje JSON como el que estamos viendo en pantalla, ¿vale? Donde, por ejemplo, en este caso, el sistema de pedidos está informando a los distintos consumidores de que ha habido un pedido de una pizza que no contenga piña, por ejemplo.
Cuando hablamos de los componentes fundamentales de una arquitectura orientada a eventos, básicamente encontramos el productor, que sería el servicio que detecta una actualización en el sistema y emite el evento. Por otro lado tendríamos el consumidor, que básicamente es el que está escuchando los eventos para luego recibirlos, procesarlos y hacer algo con esa información, y que típicamente a su vez, una vez termine su parte de procesamiento del evento, también emitirá otros eventos. Y en medio tenemos el broker, que es el que facilita el intercambio de eventos y que se convierte en el punto de encuentro entre el productor y el consumidor. Si hacemos un poco el zoom en el broker, básicamente encontramos dos tipos de brokers, los pull-based y los push-based. Los pull-based sería cualquier cosa parecida a una cola. Me imagino que muchos de vosotros ya habéis trabajado con tecnologías como RabbitMQ, ActiveMQ, SQS. Estas son tecnologías que llevan un montón de años en el mercado, y aquí básicamente el mensaje llega a la cola, donde se persiste, y el consumidor tiene que ir a buscar el mensaje en la cola, descargárselo y hacer algo con él. Todavía dentro de los pull-based también tenemos los streams, que típicamente aparecen cuando necesitamos procesar un montón de información a través de múltiples consumidores. Y aquí aparecen servicios como Amazon Kinesis o como Amazon MSK, que es nuestro servicio gestionado de Kafka. Y luego tendríamos la otra categoría, que son los push-based o event routers, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí Amazon Event Bridge o Amazon SNS. En este caso no se persiste, estos elementos típicamente no persisten en el mensaje, sino que directamente lo enrutan hacia los diferentes consumidores. Entonces, todos estos servicios, digamos, o herramientas, todas estas herramientas típicamente no son excluyentes. Lo que vamos a hacer es combinar unas con otras para responder a diferentes casos de uso. Y luego en los ejemplos que veremos con Alfredo y con Hilde, veremos algunos casos de este tipo de combinaciones. Entonces, en esta sesión nos vamos a centrar especialmente, o me voy a centrar especialmente en Amazon Event Bridge como herramienta fundamental para construir arquitecturas de eventos a escala, orientadas a eventos a escala, pero que sepáis que buena parte de las consideraciones o de los patrones de los que hablaré se pueden aplicar perfectamente a cualquier otro tipo de broker que hemos visto en la slide anterior. Entonces, una vez hecho esta pequeña introducción con los componentes fundamentales de una arquitectura orientada a eventos y por qué utilizarlos, vamos a hablar de cómo escalarlos. Porque típicamente cuando una compañía empieza a desarrollar ciertos servicios o aplicaciones con arquitecturas orientadas a eventos, no lo hace de forma aislada, sino que son múltiples equipos trabajando, incluso distribuidos geográficamente. Lo cual significa que seguramente vamos a tener un montón de eventos fluyendo en todo nuestro ecosistema. Y aquí va a ser fundamental definir la topología con que se van a conectar estos sistemas y estos equipos entre sí. Los dos patrones más populares a día de hoy comparten una cosa en común, y es el hecho de utilizar una cuenta para cada producto, es decir, un patrón multicuenta. Básicamente porque el hecho de utilizar una cuenta para cada producto nos permite aislar los roles, aislar el coste, el consumo de las cuotas, o protegernos, por ejemplo, ante posibles eventos adversos de seguridad. Entonces, los dos patrones que vamos a ver fundamentales, ambos son multicuenta. El primero por el que suelen empezar muchas compañías es el de Single Bus Multi-Account, donde básicamente todos los sistemas o todos los servicios de la organización van a publicar sus eventos en un bus central donde, gestionaremos las políticas de enrutamiento y de suscripción de los diferentes consumidores. Este elemento central, este bus central, típicamente no está gestionado por ninguno de los equipos de servicio y habitualmente lo gestiona un equipo de integraciones o de plataforma, que además gestionará pues todas estas políticas de enrutamiento y que hablará con los distintos equipos de servicio para capturar sus necesidades. Entonces, precisamente esta dependencia de un equipo central o de un sistema central es una de las consideraciones fundamentales que debemos tener en cuenta para adoptar este patrón de arquitectura. Básicamente porque el hecho de depender de un equipo central podría ralentizar a los equipos de producto dependiendo del modelo de gobierno que implementemos. Y el segundo patrón es el de multibus multi-account. En este caso, los equipos de servicio van a publicar eventos en un bus que es de su propiedad, ¿vale? Y además, y que gestionan como parte de su stack.
y ellos van a ser responsables bien de definir las reglas de enrutamiento hacia los diferentes consumidores o de gestionar las políticas con las que delegan a los consumidores la creación de reglas, lo cual, digamos, tiene la contrapartida de que las reglas pueden estar más distribuidas dentro de la organización. Y en el fondo, el factor fundamental para decidir entre uno y otro patrón es básicamente la responsabilidad. ¿Cómo están organizados vuestros equipos? ¿Cómo queréis delegar la responsabilidad de la gestión de los diferentes componentes dentro de la organización? En el modelo centralizado vamos a tener un único equipo central, que tiene la responsabilidad de ese sistema central, pero también la visibilidad de todas las reglas de enrutamiento, y en cambio en el modelo descentralizado cada equipo de servicio, cada equipo de producto va a ser responsable de gestionar cómo los demás servicios o productos consumen sus eventos. Y este factor de responsabilidad, por ejemplo, es el que ha hecho que Iberia se decida por el patrón de multibus, multicuenta, es decir, el modelo descentralizado. Y esto es fundamentalmente porque Iberia está empujando un modelo de gobierno que pretende potenciar la máxima autonomía y también responsabilidad de los equipos de producto. Entonces, una vez hemos hablado de las topologías, el siguiente elemento que típicamente tenemos que definir cómo vamos a gestionar cuando queremos escalar es cómo vamos a operar o cómo vamos a gestionar los esquemas. Hay algo que hay que tener en cuenta desde el principio, y es que los eventos ayudan a reducir el acoplamiento, pero no lo eliminan por completo. Existe, como hemos dicho antes, un contrato implícito entre el productor y el consumidor, que es precisamente ese esquema JSON del que hablábamos antes. Si gestionamos mal un cambio de esquema, podríamos estar rompiendo un consumidor, o incluso, si lo pensamos a escala dentro de una organización completa, podríamos estar afectando a decenas, centenares o miles de consumidores. Entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora es básicamente las tres opciones principales que tenemos para mitigar esto. La primera de ellas, que puede parecer una chorrada, pero no lo es la promesa del productor de generar un evento con un esquema concreto. Y en este sentido, la estandarización de los esquemas dentro de la organización es absolutamente fundamental. Y luego Alfredo explicará qué ha hecho Iberia en términos de estandarización. Por ejemplo, Iberia, como os decía, es una de las opciones por las que ha optado. Cuando empezamos a estandarizar esquemas, podemos hacer cosas como estas, ¿vale? Aquí el productor está emitiendo un evento, y en los metadatos, uno de los campos de metadatos, por ejemplo, es el TTL, que le va a informar al consumidor de cuándo expirará la versión actual del esquema. Y de la misma manera, dentro de esos metadatos, también puede informar al consumidor de a qué repositorio puede ir a buscar la versión del siguiente esquema. Entonces, podríamos tener algo como esto, donde el consumidor, durante un tiempo, hasta digamos, el periodo en el que se ha fijado el TTL, estará emitiendo las dos versiones del evento, y de esta manera los consumidores pueden ir adaptando sus aplicaciones de manera progresiva. La siguiente de las opciones es forzar los esquemas en el broker. Esto es relativamente sencillo, es decir, el mensaje llega al broker, si el payload responde al esperado, deja pasar, el broker deja pasar el mensaje hacia el consumidor, si no, no lo deja pasar y informa al productor. Para implementar esta arquitectura con Amazon Event Bridge necesitamos añadir un componente adicional por delante, ¿vale? Que es Amazon API Gateway. Básicamente porque Amazon API Gateway tiene una funcionalidad llamada modelos, que no dejan de ser esquemas JSON, con los que podemos validar el payload. Ahora bien, esta arquitectura tiene ciertas contrapartidas, como por ejemplo, pues que os lo podéis imaginar, un cierto sobrecoste, porque estamos metiendo un componente adicional por el que va a pasar cada evento, y además pues un cierto overhead operativo, porque vamos a tener que gestionar estos modelos dentro de API Gateway, ¿vale? Entonces estas contrapartidas, por ejemplo, son las que han hecho que Iberia de momento no elija este camino, ¿vale? Y nos queda la tercera opción, que se trata básicamente de validar el esquema en las aplicaciones del consumidor, ¿vale? Y para poder implementar esta opción, Amazon Event Bridge tiene una funcionalidad súper interesante a la que llamamos esquema Discovery. Básicamente, cuando un productor emite un evento al bus de eventos, si activa esquema Discovery, Event Bridge va a poder generar de manera automática ese esquema JSON del que hablábamos antes,
o incluso los bindings, es decir, las librerías de código que el consumidor puede utilizar para consumir y validar esos eventos. Y una vez generado, bien sea el esquema JSON o incluso mejor el binding o la librería de la que hablábamos, el productor típicamente compartirá esto con el consumidor a través de un sistema de control de versiones y este podrá utilizarlo en sus procesos de validación. Y por ejemplo, esta tercera opción sí que es otra de las opciones que ha elegido Iberia para gestionar sus esquemas a escala. Entonces, una vez hemos definido o hablado de las principales decisiones de diseño que hay que tomar para arrancar con arquitecturas orientadas a eventos a escala, vamos a ver cómo ha sido la adopción de Iberia de la mano de Alfredo. Suerte. Habla. ¿Ahora? Ok. Bueno, muchas gracias, Miguel. Ayer le comentaba que para mí era pues bueno, una satisfacción poder estar aquí hoy con todos vosotros para compartir cómo hemos transformado y cómo hemos modernizado toda la operación de Iberia. Mi nombre es Alfredo y estoy dentro del Departamento de Arquitectura de Solución de Iberia. Antes de empezar con el caso de uso nuestro, os voy a poner un poco en background respecto a qué es Iberia, que ya lo ha compartido antes Gabriel, y qué es la operación de Iberia para que todos entendáis lo que hemos hecho. Iberia, como ha dicho Gabriel, es una aerolínea que fue fundada hace casi 100 años, es decir, somos una aerolínea centenaria, somos parte del grupo IAG, junto a otras aerolíneas, volamos a más de 140 destinos, básicamente en 45 países, tenemos más de 10.000 empleados y tenemos más de 130 aviones. Y durante los últimos 2 años, en 2023 y 2024, hemos sido la aerolínea más puntual de toda Europa. Si focalizamos en la parte de operaciones de Iberia, está compuesta por 5 áreas. La primera de ellas es todo lo que viene siendo operaciones vuelo, que todos estaréis familiarizados en volar con nosotros, pero este área se centra en toda la planificación de los vuelos, la ejecución del vuelo y todo lo que se hace a posteriori de los vuelos. El segundo área es toda la operación que se hace en tierra, los mostradores de check-in, la puerta de embarque. El tercer área es la dirección técnica de la operadora, que básicamente es quien garantiza la aeronavegabilidad de toda nuestra flota. La cuarta área es el mantenimiento de los aviones y de los motores, y la quinta área es aeropuertos, todo lo que ocurre en los aeropuertos, hacer los turnarounds de los aviones cuando vienen, cuando se van. Teniendo este contexto, os voy a contar ahora los retos a los que nos enfrentamos cuando empezamos este proceso de transformación. Era un ecosistema bastante complejo y dinámico. Os he contado esta introducción para que tengáis en mente todos los actores que tenemos detrás de la operación. Aviones, tenemos los pilotos, los tripulantes, los coordinadores de los vuelos, los técnicos de mantenimiento y también tenemos nuestros proveedores. Ese era el mayor reto, distribuidos por todo el mundo y todos teniendo que trabajar con herramientas, ¿vale? El segundo gran reto que teníamos era la digitalización de todas las tareas que actualmente hacíamos a mano, ¿vale? Teníamos que digitalizarlas. El tercer gran reto era una gestión de todas las tareas. Había tareas que se hacían con llamadas de teléfono, de viva voz, y eso teníamos también que digitalizarlo. El cuarto reto que teníamos era también unificar cómo nuestro personal utilizaba las herramientas, accedía a los datos para que se hiciese todo de la misma forma. Y después el quinto reto es que necesitábamos una forma de garantizar que la gestión de toda la operación se pudiese hacer de forma correcta y unido con el sexto reto en tiempo real, que era lo más importante. Es decir, cuando ocurría algo en cualquier parte del mundo, en un avión de Iberia o algún empleado de Iberia, que el resto de las personas que estaban involucradas en la operación conociesen qué estaba pasando. Dicho esto, teniendo los retos en mente, definimos desde el Departamento de Arquitectura de Solución 3 pilares básicos, que básicamente el primero es basar la robustez de nuestro sistema en el desacoplamiento de todos los componentes, que construir de esta forma sistemas más resilientes, que si fallaba uno no se hubiese afectado el resto, ¿vale? El segundo era la estandarización por diseño
basada en patrones, en definir, en estandarizar los mensajes que se intercambian todos nuestros sistemas. Y el tercero era la escalabilidad global, es decir, no solamente basada en IT, la escalabilidad de negocio y de IT, que a medida que crece el negocio va queriendo nueva funcionalidad, nuestros sistemas puedan soportarlo y también si van necesitando más infraestructura o más recursos, también sea capaz de escalar. Con esto, desde el departamento de arquitectura, definimos nuestro mantra, que básicamente se basa que tenemos que enfocarnos en construir sistemas robustos, escalables y orientados a eventos para construir sistemas que puedan soportar la operación crítica que hacemos en Iberia. La verdad que es una frase que parece guay, pero no solamente es guay, es una frase que es nuestro mantra, nuestra estrella polar para seguir. Bueno, teniendo en mente los retos que teníamos, los principios de arquitectura que definimos, el siguiente paso era aplicarlos en el área de operaciones. Siguiendo el modelo de arquitectura orientada a eventos que ha explicado Miquel, pues definimos todos los productores que tenemos en operaciones, que básicamente son nuestros aviones y el personal, que generan eventos en su día a día, bien sea pues bueno, cuando un avión toca tierra, o cuando despega, o cuando se completa una tarea en el avión, ¿vale? Todo eso va generando eventos. En la parte productora, todos esos eventos los vamos capturando, los vamos procesando y los vamos analizando utilizando Amazon ECS. Con esto tenemos un servicio que procesa eventos y los pone a disposición del Event Broker, que en este caso es Event Bridge. Ahora entraré en los detalles de los Cloud Events, para que los pone a disposición en el Event Broker para que otros sistemas de Iberia tengan esa información en tiempo real, ¿vale? Bien sea el centro de control operativo, bien sea los coordinadores que están en los pies del avión, los técnicos de mantenimiento, cualquiera. Es un patrón que hemos aplicado en todo lo que hemos hecho. Haciendo foco en Cloud Event, esta fue una de las primeras decisiones que tomamos como departamento para todo Iberia. Necesitábamos unificar la forma en que todos nuestros sistemas hablaban y se comunicaban, ¿vale? Por eso hablaba antes de estandarización por diseño. El estándar de Cloud Event básicamente te define una serie de campos que son estándares, son compartidos y son bien conocidos por todos los sistemas, bien sea quién lo origina, cuándo se ha originado, el tipo de mensaje que es, y después tiene una sección que veréis ahí, que es la de data, que por ejemplo tú puedes meter ahí todos los datos que es, digamos, es el evento en sí. En este caso tenemos en pantalla un evento que es de salida de un avión, en el cual tienes el número de vuelo, la matrícula y cuándo ocurrió, ¿vale? El siguiente paso, ya teniendo los mensajes en Cloud Event, el siguiente paso era escalarlo en la nube y poderlo y enviarlo a través de Event Bridge al resto de consumidores. De esta forma, si veis el payload que tiene los mensajes de Event Bridge, pues tiene información de la región, de dónde se produce, datos relativos a Amazon. Con esto no pudimos escalar los sistemas que construíamos al resto de organización, de cuentas y demás, ¿vale? Con esto que os acabo de contar, os voy a contar un caso de uso que vamos a construir juntos de forma progresiva, ¿vale? Partiendo de este primer ejemplo, en el cual tenemos nuestros aviones generando eventos, tenemos una cuenta en AWS que recibe todos esos eventos de los aviones en un ECS, que transformamos, como os he comentado antes, y publicamos mediante Event Bridge. Hay cuentas, por ejemplo, como puede ser en operaciones de vuelo, que reciben esos eventos. Utilizamos Amazon SQS para hacer un buffering de los eventos y servicios y aplicaciones nuevas que hemos creado los reciben, los procesan y permiten a nuestros trabajadores tener esa información en tiempo real y, lo más importante, tomar decisiones en función de esos datos. Dando un pasito más en el ejemplo, tenemos los mismos aviones enviando otro tipo de eventos, la misma cuenta productora que recibe esos eventos, el mismo servicio, y publicamos otro tipo de eventos. En este caso hemos añadido la parte de operaciones tierra, que bueno, básicamente necesitamos saber cuando ocurre la limpieza del avión, cuando se ha cargado una maleta, todo eso los trabajadores lo van rellenando, y en operaciones tierra lo que van haciendo es recibirlos y tomando decisiones, como os he comentado, visualizarlos y demás. Al final, aquí lo que hacemos, si os fijáis, donde quiero poner foco es en la escalabilidad que tiene este sistema. Tenemos un único punto que produce eventos y el resto de cuentas y de negocios de la compañía se ven beneficiados de recibirlo.
Y el último paso en esta arquitectura es añadir una parte de disrupciones, ¿vale? Pues bueno, puede haber cambios en los vuelos de hora de salida, de hora de llegada, sabemos cuándo se inicia el embarque, el desembarque, pues todos esos eventos también los recibimos en la parte de productora. En este caso, lo que os decía, hemos añadido la parte de disrupciones, que recibimos esos eventos, y aquí tenemos más de una aplicación, más de un servicio que los recibe, que hemos incluido aquí el servicio de Amazon SNS para hacer un broadcast a todas las SQS que tenemos. Y esto es el ejemplo que os quería contar de cómo hemos ido modernizando la parte de operaciones y transformándola, y cómo desde un único sistema podemos irlo escalando al resto de la organización. Pero claro, no todo parece tan bonito, ni es tan bonito siempre. Nos hemos encontrado con dos grandes piedras en el zapato. La primera es el orden de los eventos. Os he comentado antes que es un sistema al final de operación de Iberia que está distribuido pues por todo el mundo, y tenemos un montón de actores que generan eventos y demás. Es imprescindible garantizar el orden en el que se procesan. Para eso hemos incluido mecanismos para, pues bueno, de idempotencia, de secuenciación, ¿vale? Y tenemos reglas para, oye, no es lo mismo, no puedes procesar que el avión ha llegado al parking si todavía no ha aterrizado. Obviamente antes aterriza y después va al parking, ¿vale? Y la segunda gran piedra que nos hemos encontrado es la integración con los sistemas legacy. Antes ha comentado Gabriel que los hemos subido como Live and Ship, pero claro, hemos tenido que poner solución para poder llevar estas arquitecturas orientadas a eventos a estos sistemas legacy. Hemos puesto APIs, hemos hecho adaptadores y bueno, eso es lo que os venía a contar. Y ahora dejo paso a Hilde, que os va a contar la parte de Customer. Muchas gracias. ¿Cómo se pasa para adelante? Al verde. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Hola, ¿qué tal? Pues mi nombre es Ildefonso, yo trabajo en el Departamento de Arquitectura de Soluciones y trabajo en el dominio de Customer and Commercial. Y os voy a plantear y os voy a presentar los grandes retos que estamos trabajando en el área de Customer, y os los voy a presentar utilizando 3 casos de uso que estamos implementando en el área de CRM, utilizando la herramienta de Salesforce, y en el área de el envío de notificaciones a nuestros clientes utilizando la plataforma de Salesforce Marketing Cloud. Antes de nada voy a poneros en contexto un poco con el trabajo que realizaron en el año 2023 los compañeros de... una más, perfecto. Ahora sí. Con el trabajo que hicieron los compañeros del área técnica de Salesforce, la Community Techs, básicamente lo que hicieron fue identificar que en grandes organizaciones, como puede ser la nuestra o las vuestras, fundamentalmente existen del orden de más de 1000 aplicaciones, pero lo más increíble de todo esto, el dato más relevante o más importante, es que hay un 70% de esas aplicaciones que tan siquiera ni se conocen, es decir, están desconectadas, pero lo más importante de todo ello es que ni tan siquiera están conectadas a los servicios core de la propia organización. Teniendo esto como punto de partida, vamos a contextualizar un poco el punto en el que nos encontramos en el área de Customer en Iberia. La palabra mágica o el mantra básico para todo lo que es el tema de la conectividad o lo que es la interconexión entre las diferentes aplicaciones, pues es básicamente el acoplamiento. Pues es esa palabra mágica que todos conocemos en el ámbito de arquitectura, y básicamente lo que nos define es la capacidad o la independencia que tiene una aplicación como para poder evolucionar de manera independiente del resto. Pero como bien sabéis, eso es muy fácil decirlo, pero mucho más difícil hacerlo. Ojalá tuviéramos en nuestros sistemas o en nuestras casas o en nuestras compañías solamente 2 sistemas como aparece aquí en la presentación, pero como todos sois conscientes, el grado de acoplamiento que tenemos dentro de las aplicaciones, el grado de dependencia y sobre todo las interrelaciones que existen son relativamente complejas. Por eso muchas veces nuestros POs, cuando quieren realizar cualquier iniciativa o quieren realizar cualquier tipo de proyecto, nos comentan por qué tardamos tanto. Pues básicamente porque el acoplamiento es algo que no es bidireccional, y sobre todo porque implica un gran coste y sobre todo porque es algo bastante complejo. Ahora sí os voy a contextualizar el ámbito o el área de cliente dentro de Iberia. Como podéis ver en la presentación, aquí lo que hemos querido plasmar es básicamente
tres elementos fundamentales. Si os fijáis, en el lado derecho tenemos la plataforma de CRM, como bien estáis viendo, que es Salesforce, y tenemos la plataforma de Salesforce Marketing Cloud, y os voy a hacer especial hincapié en un hecho fundamental. Si os fijáis, hay una flechita que va desde Salesforce a Salesforce Marketing Cloud. Retenedla un poco en vuestra memoria, porque posteriormente vamos a ver un caso muy particular. Como podéis ver aquí, básicamente nosotros tenemos los canales tradicionales de comunicación de nuestros clientes o nuestros canales comerciales, como pueden ser, por ejemplo, la web, la app o inclusive el área privada de Iberia, que es Mi Iberia. Pero también contamos con el canal del B2C, es decir, el canal de atención al cliente. Si os fijáis, tenemos una malla o una pequeña malla en la que básicamente los canales comerciales y el propio B2C en algunos casos se conecta directamente a Salesforce, y en otros casos los canales utilizan unos servicios que nosotros denominamos como servicios de Iberia, que se conectan y sirven como pasarela para llamar al propio Salesforce. Pero si os dais cuenta, también Salesforce tiene interacción con esos servicios y también tiene interacción, como hemos comentado y hemos identificado, con la parte de Salesforce Marketing Cloud. Bueno, realmente el grado de acoplamiento que tenemos es importante, y yo creo que una importante reflexión que debemos de hacer es qué capacidad tenemos para controlar los endpoints de los que dependemos. A continuación os voy a poner una frase de un gran arquitecto y sobre todo un gran autor en el ámbito de la arquitectura, como es Gregor Howe, que básicamente creo que será muy probablemente libro de cabecera para muchos de nosotros, que es Enterprise Architecture Patterns, ¿vale? Que básicamente lo que nos viene a decir que un grado apropiado de acoplamiento es básicamente dependiente del control de las dependencias o de los endpoints sobre los que nosotros tengamos ese control. Muchas veces es muy difícil saber de quién dependemos, pero es muy importante controlar cuáles son las partes o cuáles son las piezas de nuestros terceros de las que dependemos y cuáles son sus endpoints. Pues bien, basado en este principio, básicamente nosotros lo que hemos planteado es que, como bien decía Gabriel en la Keynote, nosotros somos una compañía que es básicamente Customer Centric, pero también tenemos un gran mantra, que somos Product Centric. ¿Qué significa esto? Pues básicamente lo que nosotros hemos construido o estamos construyendo es un producto que hemos denominado CRM Account. ¿Qué es este CRM Account? Bueno, pues CRM Account es básicamente una cuenta dentro del ecosistema de Amazon que nos sirve como una cuenta de intermediación, una capa de middleware o básicamente una capa de anticorrupción, bajo la cual cualquier sistema que tenga que tener interacción sobre la plataforma de CRM, en este caso Salesforce Marketing Cloud o Salesforce, básicamente tiene que pasar por ahí. Es decir, estamos controlando quién nos llama y de qué manera nos llama. Como bien habían dicho Miquel y mi compañero Alfredo, básicamente dentro de arquitecturas de soluciones dentro de la casa, nosotros seguimos unos grandes mantras, que son básicamente tener estándares y tener unos patrones que aplicamos de una manera bastante estricta y férrea, sobre todo para tener una arquitectura que sea muy cohesiva y sobre todo que sea una arquitectura fácilmente mantenible y sobre todo testeable. Os presento de manera muy sencilla en qué consiste esa arquitectura. La arquitectura que nosotros hemos planteado, como todas las arquitecturas que estamos haciendo, es 100% Cloud Native. Básicamente utiliza una arquitectura orientada a eventos con muchos de los patrones que nos ha comentado nuestro compañero Miquel. Sobre todo es una arquitectura que es escalable, resiliente y utiliza sobre todo microservicios y tecnología serverless. Básicamente aquí podéis ver de una manera muy sencilla que tenemos como punto de entrada dos elementos o dos recursos de AWS. Por un lado tenemos el API Gateway de AWS, con lo cual nos va a permitir interacciones síncronas, porque todo no podemos tenerlo de manera asíncrona o desatendida. Y por otro lado tenemos, como bien había comentado Miquel al inicio de la charla, Amazon Event Bridge. Amazon Event Bridge lo estamos utilizando, como bien había comentado antes el compañero, como mecanismo de intermediación, enrutado, y posteriormente vamos a ver los tres casos de uso que os había comentado anteriormente para que veamos de qué forma lo estamos utilizando.
esta arquitectura básicamente es una arquitectura modular en la que básicamente aquí hemos plasmado los módulos que estamos construyendo ahora mismo. Básicamente un primer módulo sería el de gestión de clientes. Ahora mismo el principal problema que tenemos dentro de la compañía es que diferentes sistemas intentan acceder a la información de los clientes y cada uno pues básicamente tiene una lógica de negocio que está distribuida, con lo cual lo que pretendemos hacer es que haya un único punto donde tú puedas obtener información del cliente. Por otro lado, existe un módulo que estamos construyendo que hemos denominado gestión documental. Si habéis visto antes en la Keynote, uno de los elementos más importantes de cualquier organización es el tema del storage, y en este caso, en este ámbito, para nosotros es muy importante el consumo de información y almacenamiento de información en el Salesforce. ¿Por qué? Pues bueno, en el ámbito del cliente, nuestros clientes tienen que hacer reclamaciones, tenemos que informarles de muchos eventos, tenemos que informarles de diferentes disrupciones, etcétera. ¿Qué ocurre? Que en muchos de esos casos tenemos que adjuntar documentación. Entonces, la arquitectura que estamos planteando, básicamente lo que permite hacer es poner todo lo que tiene que ver con el almacenamiento relativo al cliente fuera de Salesforce y que Salesforce se vincule o tenga una referencia hacia ese almacenamiento que vamos a colocar dentro de la cuenta de CRM. Por otro lado, existen dos módulos también muy importantes, como ha comentado Alfredo, que es el ámbito de las disrupciones. Una disrupción dentro de Iberia no es solamente el hecho de que un avión llegue tarde o simplemente de que se produzca la cancelación de un vuelo, por ejemplo. Hay otros muchísimos más aspectos que seguro que es mucho más importante para nosotros, que se nos pierda la maleta, que haya un deterioro en la maleta, es decir, aquí lo que vamos a ver es cómo la disrupción tiene un efecto en el cliente y de qué manera lo estamos tratando. Y por último, obvio, es el ámbito de las notificaciones, es decir, nosotros necesitamos comunicar a nuestros clientes cualquier tipo de comunicación, bien sea una disrupción, bien sea informativo o bien sea cualquier casuística que queramos, entre comillas, comunicar. Pues bien, en las siguientes slides lo que vamos a ver es básicamente la implementación de 3 casos de uso. El primero de ellos, con el que vamos a hablar, es la gestión de reclamaciones. Todos sabéis que, pues desgraciadamente, en algunas ocasiones tenéis que reclamar a Iberia pues alguna circunstancia que os ha ocurrido, pues por ejemplo que el avión no ha podido salir, con lo cual tenéis derecho a cierto grado de compensación, etc, etc. Bien, esta arquitectura, como veis, cuenta con 2 elementos de entrada. Por un lado aparece el API Gateway. ¿Por qué? Pues porque nosotros no podemos dejar de tener una comunicación síncrona, es decir, desde lo que es la web es necesario enviar peticiones síncronas, pero por otro lado hemos introducido también Amazon Event Bridge porque también podemos llegar a procesar reclamaciones de una manera desatendida o una manera asíncrona. Si os fijáis, lo más importante de todo esto es que el elemento unificador tanto de la parte síncrona como la asíncrona es la pieza central que aparece aquí, que es Amazon SQS. Amazon SQS, como su nombre indica, es una cola, pero nosotros lo estamos utilizando como un mecanismo de buferización. Es decir, nuestro principal mantra, en el caso de Alfredo, él tenía un mantra que era el tema del orden. Para nosotros no es tan importante el orden, pero sí es importante que no perdamos ningún tipo de mensaje y sobre todo que no procesemos ningún mensaje más de una vez. Por eso tenemos ahí el elemento de DynamoDB, que básicamente nos permite tener un control de qué mensajes procesamos y qué mensajes no procesamos, y básicamente esto es la propiedad o que dentro de la arquitectura de orientada a eventos se conoce con el nombre de idempotencia, y estoy seguro que todos conocéis. El procesado de la información se realiza utilizando contenedores, y una vez que recibimos ese mensaje, validamos que ese mensaje no ha sido procesado, procedemos a crear dentro de Salesforce, en este caso, el objeto reclamación que fuera pertinente. Es importante que os quedéis un poco en mente con ese triángulo SQS, Fargate y DynamoDB, porque básicamente esa es la pieza angular que hemos utilizado en la construcción de cualesquiera de los casos de uso que os voy a presentar ahora mismo. El siguiente caso de uso, muy importante también, que ya había comentado Alfredo, es el ámbito de las disrupciones. Pero en este caso, en el ámbito de las disrupciones, lo que vamos a hablar es de qué manera se influencia esa disrupción dentro del cliente.
Es decir, cómo somos capaces de comunicar una disrupción a nuestro cliente. En este caso, como veis, el punto de entrada es Amazon Event Bridge, que en este caso nos va a servir como un orquestador. ¿Por qué? Porque no necesariamente todas las disrupciones que debamos comunicar son necesariamente disrupciones que debamos, por así decirlo, comunicar a nuestros clientes. En alguna que otra ocasión, simplemente lo que tenemos que hacer dentro de Salesforce es crear un objeto para identificar esa disrupción dentro del cliente y probablemente, en algún que otro caso, simplemente busquemos enviar una notificación al cliente o esa disrupción necesite crear dentro de Salesforce un caso y también necesite crear una notificación. Si os fijáis, ahí aparecen encerrados en cajitas 1, 2 y 3. El primer elemento, el 1, sería este elemento de coordinación o este elemento de orquestación. En la segunda cajita sería la específica para el tratamiento de disrupciones para la generación de un evento o un objeto, mejor dicho, dentro de Salesforce, y la tercera cajita es básicamente la que utilizamos para comunicarnos con Salesforce Marketing Cloud y enviar la notificación. Si recordáis en el slide anterior, básicamente la estructura o la arquitectura que estamos construyendo es igual, las piezas son exactamente la misma. Al inicio os dije, por favor, recordad la relación que hay entre Salesforce y Salesforce Marketing Cloud. Si recordáis, había una flechita amarilla y esa flechita amarilla es la que hemos roto con este tipo de arquitecturas. Es decir, nosotros no queríamos ni tan siquiera el acoplamiento entre dos plataformas que, aunque estén interrelacionadas en el ámbito del cliente, queríamos que evolucionaran de manera independiente y, sobre todo, que no existiese acoplamiento entre ellas. Pues bien, dadas las capacidades que tiene Salesforce para comunicarse con los servicios de AWS, en el caso de uso que os he contado, si fuera necesario crear una disrupción y aparte fuese necesario crear, cuando digo disrupción me refiero a crear un objeto disrupción dentro de Salesforce y fuese necesario enviar una notificación al cliente, sería Salesforce el que enviaría ese evento hacia Amazon Event Bridge y Amazon Event Bridge lo que se encargaría es de enrutar ese mensaje hacia el bloque de envío de notificaciones. Como veis, es una arquitectura orientada a eventos, totalmente escalable, capaz de soportar un volumen de datos bastante importante, debido a que las disrupciones pueden tener, como bien ha comentado Alfredo, un volumen importante de datos. Y el siguiente caso de uso que os voy a comentar quizás sea un poco el más complejo. Antes os había comentado que en el ámbito de las reclamaciones es muy importante también tener información persistida o almacenada, porque nuestros clientes... Gracias. Porque nuestros clientes necesitan, por así decirlo, adjuntarnos información. El principal mantra de esta arquitectura, o el principal objeto de esta arquitectura, es básicamente ligar el contenido que se genera dentro de Salesforce con básicamente los archivos que nuestros clientes quieren subir. Básicamente, esa arquitectura se divide como en 4 grandes bloques. Por un lado tenemos el bloque de uploading. Básicamente nosotros subimos nuestros archivos y los persistimos dentro de Amazon S3. Una vez que ese archivo está persistido, nosotros tenemos que realizar una decisión. ¿En qué consiste esa decisión? Bueno, dada la, digamos que la corriente en el uso de la inteligencia artificial, en muchas de las ocasiones quizás a lo mejor nosotros necesitamos esos adjuntos, el tener que analizarlos, el tener que validarlos. Entonces esa pieza de orquestación que está implementada con Amazon Event Bridge Pipe, básicamente lo que haría es enviar un evento a través de Amazon Event Bridge hacia otro producto, enviándole información del archivo que necesita ser analizado, para posteriormente obtener el resultado de este análisis. Si por cualquier casual no necesitáramos analizar el archivo, pues básicamente iríamos hacia el bloque de envío de información hacia Salesforce. Si os dais cuenta, el procesamiento de información, la construcción de estas arquitecturas es relativamente sencillo y relativamente simple, porque los elementos de cómputo son extremadamente sencillos. Como resultado de la aplicación de todos estos patrones, todas estas nuevas arquitecturas, etc., quiero compartir con vosotros datos públicos de Iberia, en relación a cómo hemos evolucionado.
Básicamente nuestra velocidad de despliegue ha aumentado en un 1000 por 1000, básicamente nuestra tasa de error, que yo creo que es el dato más importante, se ha reducido en un 38% y sobre todo, y lo más importante, es que el tiempo de desarrollo se ha reducido en un 40%. Todo esto que hemos compartido aquí, todo esto que os he comentado, solemos utilizar una fuente de inspiración y una fuente bastante importante que estoy seguro que todos conocéis, que es la famosa página de Serverless LAMP, en la que básicamente podréis identificar muchos de los patrones que yo os he contado y ha contado también mi compañero Miquel y Alfredo, y sobre todo, y lo más importante, nos gustaría sobre todo que puntuarais nuestra exposición, básicamente porque Miquel nos ha prometido que si lo hacemos muy bien nos va a regalar entradas hacia AWS re:Invent y gracias a Iberia tendríamos el billete cubierto. Yo quería agradecer sobre todo a AWS la oportunidad que me ha dado a mí, a Alfredo. Quería agradecer también a David Parra, responsable del área de Software Engineering, el que nos dé la oportunidad de crear estas arquitecturas y sobre todo también a nuestros compañeros del cloud que básicamente nos ayudan a que todo esté en la nube y funcione correctamente. Muchísimas gracias a todos.